Ay, es que yo solo quiero que se porte bien. Ay, es que no sé cómo hacer para manejar la conducta de mis hijos. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta sección. Conócelos y corrígelos. Y hoy quiero compartir contigo cómo puedes lograr redirigir la conducta de tus hijos. Vamos a hacerlo en dos partes, entonces hoy te diré la primera parte para poder lograrlo. ¿Deseas que esto suceda en tu casa con tus hijos? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno, hoy vamos a hablar de redirigir la conducta de los hijos. Y puedes desde este momento comenzar a decirme qué has oído de este tema, ¿sí? ¿Qué significa para ti? Entonces, bueno, ¿qué es importante? ¿Sí? Importante que primero tengamos en cuenta algo, ¿sí? Y es que cuando yo hablo de redirigir la conducta, debes saber, para que estemos en la misma página, no hablo de premios, no hablo de castigos, ni nada de esas cosas que buscan extinguir la conducta y nada de eso. Pero también que es importante, por muchos años hemos entendido o hemos creído, nos han hecho creer varias veces, incluso yo hace un tiempo también lo creía, y es que el único objetivo de la crianza es promover conductas, extinguir otras, ¿no? Entonces por eso se hablaba de premios, de castigos. Pero debes saber que cuando yo quiero redirigir la conducta, ¿a qué me refiero? Que haga las cosas de una forma distinta. Pero no porque hay malos tratos detrás de eso, sino porque va entendiendo que mamá, papá lo va a guiar y es posible, ¿sí? Ahora, redirigir la conducta significa que primero hubo un momento de calma y conexión. Que claramente de eso no vamos a hablar hoy porque lo hemos hablado ya en otros momentos que puedes revisar, pero sí es importante que tengas presente eso, ¿sí? La calma, la conexión son elementos claves que hay que tener en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de la crianza. Redirigir es importante, sí, pero redirigir esa conducta es como decir la última etapa del manejo de esa situación, ¿sí? O de las situaciones que vivirás constantemente con tus hijos. ¿Cuáles? Imagina cuántas situaciones no vive una mamá o un papá con sus hijos. Fáciles, regulares, difíciles, muchas, ¿no? Que si ese es tu caso, compárteme aquí con corazones, compartiendo este espacio con más familias, si te sientes identificado, para yo hacer como un balance de este tema. Ahora, quiero que hablemos entonces de este tema alrededor de 3 claves, ¿sí? Primera clave, la redirección, ¿cómo podemos verla reflejada en una familia real? Como tal, ya te dije, redirección es que yo deseo que mi hijo encamine su conducta desde otro lugar, ¿no? Si pelea con los hermanos, que sea más respetuoso, si no hace tareas, que aprenda a ser responsable, si, por ejemplo, en algún momento me hace pataleta, que aprenda a reconocer su frustración y manejarla, ¿sí? En fin, eso ya depende de la situación que estemos viviendo, ¿sí? Ahora, si eso es importante entonces darnos cuenta que en una familia real es muy distinto cómo se ve esa redirección. Por los casos o por las familias que han llegado a mí a lo largo de estos años me he podido dar cuenta. Y puede que te sientas identificado, si no, cuéntame tu caso, cómo has visto que sucede esto. Y es, ay no, Gina, es que yo quiero que se porte bien siempre que vamos donde la abuela, ¿no? Y tengamos ahí como un paréntesis, recordemos esas expectativas tan altas que a veces tenemos, ¿no? Pero bueno, cierro el paréntesis.
otra forma en la que vemos esa redirección. No, es que yo todo el tiempo lo castigo y siento que esos castigos ya no me sirven para nada. No sé qué hacer, ¿no? Pasa mucho. Y pasa constantemente. Y pasa mucho aún más si fue lo que me vendieron otros familiares míos o del papá, de mi pareja, qué es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo más podemos ver esa redirección en una familia real? Ay, no, es que quieres, no sé, no quieres hacer la tarea, mi amor, toma este helado que tanto quieres y es para ti completo si haces esa tarea. Ay, no quieres, no sé, no quieres poner los juguetes en su lugar, toma este dinero, o toma este peluche, o toma ese juguete que tanto querías. Es decir, en una familia real, la redirección es totalmente distinta porque se tiende a creer que es premiar comportamientos deseados que se repiten o extinguir comportamientos no deseados que quiero que desaparezcan, ¿sí? Y claramente no es cierto. Hace algunos años yo también creía eso. Sé que hay otros profesionales que creen eso, sé que algunos educadores creen eso, sé que algunos familiares creen eso, sé que tal vez en algún punto de tu crianza has creído eso, pero hoy quiero decirte, no es así. Y si algún momento lo llegaste a creer, no te sientas culpable, simplemente muchas veces uno está en un nivel de conciencia distinto por las cosas que conoce o no sobre cómo funciona la maternidad, la paternidad, cómo funciona esa crianza, cómo podemos implementar esa crianza respetuosa, ¿sí? De la que hoy en día se habla tanto. Entonces, la redirección sí es posible, ¿sí? Lograr que mi hijo aprenda a encaminar su conducta hacia un lugar deseado es posible. Pero no es caer en premios o castigos o en otro tipo de malos tratos que yo ya te lo he dicho y no me cansaré de decirlo. Solo te alejan y te desconectan de tus hijos. ¿Qué otras cosas te alejan y te desconectan de tus hijos? Tal vez te preguntas. Gritos, amenazas, rechazo, abandono, humillaciones. Hay muchas cosas. Que igual de eso en el psicólogo escrito, en mi canal de YouTube encuentras mucha información para que apliques. Pero sí es importante que te des cuenta que en la familia real venimos con un modelo de crianza desactualizado, donde creemos que el eje de la crianza es el control. Yo, comillas, controlar a mi hijo. Y no es así. No es el objetivo. Ahora, sí es importante darnos cuenta lo que te decía al inicio. Para saber si es momento o no de dirigir la conducta de mis hijos, o de mis nietos, o de mis estudiantes, si eres docente, o si deseas compartirle esto a un docente, pues sí es importante darme cuenta que primero debo haber pasado por la calma y por la conexión. Y no es calma decir, ay, sí, estoy calmada. No, sino en realidad, en tu interior te sientes en calma. En realidad en su interior tu hijo se siente en calma o no. ¿Qué refleja? ¿Cómo está esa conexión? Es decir, mi hijo se siente conectado a mí, se siente valorado, respetado, visto, reconocido o no. ¿Sí? Es muy importante darnos cuenta de esto. ¿Listo? Ahora vamos con la clave número 2. Reducir las palabras. Hay varias estrategias para redirigir la conducta de mis hijos. Cuando ya me di cuenta, ok, mi hijo está preparado para conectar, yo estoy preparada porque ambos estamos en calma, ¿no? Hemos logrado conectar, contacto visual, contacto físico, presencia física, un momento divertido de juego, ¿no? Ahora, redirigir, ¿sí? Y el redirigir, entonces, una de las estrategias que quiero compartirte el día de hoy es reducir las palabras. Y puede sonar un poco obvio o no, pero digamos es algo que tuve la oportunidad de reafirmar con un libro que leí
hace poco, y es Disciplina sin lágrimas, del doctor Daniel Siegel y Tina Payne Bryson. Si puedes conseguirlo, te lo recomiendo. Seas profesional, seas cuidador, te va a ser muy, muy útil. Pero ¿qué es importante? Ahí nos dice, ok, hay varias estrategias para poder redirigir la conducta de esos niños, de esos adolescentes. Al reducir las palabras, podemos creer que es obvio. Ay, sí, decirle menos cosas. Pero primero debemos ser conscientes, ok, ¿le hablo demasiado o no a mis hijos? Y dale manito arriba, dale corazones a esto si lo ves, compártelo. Si sientes que tienes el impulso constantemente cuando quieres corregir a tus hijos de hablar demasiado, caer lo que llaman en Colombia la cantaleta, lo que llaman en otros países el sermón, es decir, por ejemplo, el típico ejemplo que yo te digo, cogió el agua, la regó en el suelo y caer en la retaíla y decirle, ay, pero ¿por qué lo regaste? Es que eres un irresponsable, es que eres esa... Es decir, caer en ser esa voz parlanchina que le habla y 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 le habla todo el tiempo a esos niños. Si te das cuenta que eres ese loro o esa lora parlanchina, cuando buscas corregir, es decir, hablas y hablas demasiado y no puedes cerrarlo, es como que quieres pero no puedes porque si no lo sacas sientes que vas a explotar y hablas y hablas y hablas. Es importante, ok, darte cuenta que de hablarle demasiado no va a servir, no te ha servido y no va a servir más adelante. ¿Por qué? Porque no es momento. Porque seguramente en ese momento caemos en los automáticos, en los juicios, en las críticas, en el castigo, en el premio, en la amenaza, en fin, y eso no nos va a ayudar. Uno, entonces reflexiona. ¿Hablo demasiado o no? Si hablo demasiado, ya viste lo que puedes hacer. ¿Sí? Ahora, aborda el asunto. ¿Qué asunto, Gina? La situación que estás viviendo en la que sientes que te cuesta corregir a tus hijos. Ya hablamos del ejemplo. Regó el agua en el suelo. Abordar el asunto no es juzgar, no es caer en mi mirada de adulto, sino ponerme en sus zapatos de cierta forma y darme cuenta, ok, sin juicios, si le quitamos los juicios, las críticas, las etiquetas y demás, ¿cuál es la situación real en la que me está costando corregir a mi hijo? Ah, Gina, es que regó agua en el suelo. Ah, es que es un irresponsable. No, eso no. Regó el agua en el suelo. Ese es el asunto, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo enseñarle entonces esa lección de forma concisa? Concisa es decir, concreta, corta, breve, abreviada, ¿sí? Hacer más con menos, como dicen popularmente. Y dirás, ay Gina, pero es que ¿qué tiene de malo que le diga el sermón es importante para que sea responsable, para que sea esto, para que sea lo otro? Sí es importante que le ayudes a darse cuenta de las cosas, pero debe saber que no es el momento y tampoco será seguramente la forma. ¿Por qué lo digo? Porque a mí de niña recuerdo mucho cuando caían en esa lora parlanchina. Pregúntame a mí, Gina, ¿recuerdas lo que te dijeron cuando caí en la lora parlanchina? Voy a ser muy corta y sencilla. No. Seguramente me dijeron qué hacer, qué no hacer y demás, pero como andaban así, llegó un momento en el que ya uno se desconectaba de ese sermón, ¿no? De esa lora parlanchina. Una niña. Ahora, sí es importante que reflexiones. Y que sepas que en realidad no es solo porque lo diga yo y ya, sino que al saturar de información a tus hijos y que haya un exceso de input sensorial, van a dejar de escucharte en algún momento. Es decir, te escuchó tal vez los primeros 15 segundos y luego ya no oye. Está pensando en otra cosa o sí, se distrae con algo, en fin. Entonces, claramente su cerebro a su cerebro no le sirve que vengamos con esa lora parlanchina. O sea, ni es el momento, ni es la forma, ni le sirve, ¿ves?
Entonces, ¿cómo podemos entonces lograr reducir esas palabras? Ya dijimos, reconocer si tengo el impulso de hablar demasiado, abordar el asunto, la situación quitándole juicios, críticas y demás. Ser conciso, ¿no? Y 4 pasos entonces, ¿cuáles son? Primero, conecta y aborda los sentimientos que han causado la conducta en ese momento de tus hijos. El niño regó el agua en el suelo, sigamos con el ejemplo. Y, ok, ¿cómo podemos trabajar eso? Se puso a llorar tal vez porque yo caí en mi automático y lo grité horrible, manoteé y bueno, el niño se asustó y comenzó a llorar. Te agachas, ¿no? Toma una respiración suave y te agachas al nivel de tu hijo y le dices, ay hijo, perdón por gritarte, no debía hacerlo. Voy a aprender otras formas de comunicarme contigo cuando estas cosas pasen. Te sientes triste, ¿sí? Describe lo que siente. Describe la situación. Porque regaste el agua en el suelo, porque te grité. Ay, yo sé que eso es difícil para ti. Si te permite, ten contacto físico, darle un abrazo, contención, ¿sí? Y, es decir, explora junto a tu hijo cuáles fueron las causas de esa conducta, ¿sí? Esos sentimientos, esas emociones que pudo llegar a sentir, ¿no? Ayudarle a darle nombre a esas cosas. Lo que te pasó se llama tristeza y te sentiste triste porque y le describes la situación, ¿no? Luego, ¿qué sigue? Aborda la conducta. Pero ojo, abordar la conducta no es inmediatamente que le acabo de decir que se siente triste, no, sino cuando ya tu hijo esté calmado, ¿no? Ahí sí. Hijo, le podemos poner un límite respetuoso. ¿Deseas jugar con agua? Puedes jugar con agua en el lavamanos o puedes, te pongo un recipiente en el suelo y ahí juegas con el agua. No puedes jugar con vasos de vidrio que tienen agua, ¿no? ¿Sí? Y también sigue el tercer paso, es darle alternativas. ¿Qué significa esto? ¿Alternativas de qué, Gina? Estarás pensando. Ok, ¿qué puede hacer que no? ¿Quiere jugar con agua? Perfecto. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo no? Le ayudamos a tener unas normas visuales, que igual de eso en mi canal de YouTube te comparto información para que amplíes, pero igual sí es importante que te des cuenta que es mucho más útil hacer esto, ¿sí? Y cuarto paso, seguir adelante. ¿Cómo así? Es decir, superar esa situación, listo, seguimos, te sigo amando incondicionalmente, hijo, hija, ¿sí? Y listo, fue un momento más difícil de la crianza y ya. Es decir, no engancharme, ¿eh? Porque cuando me engancho, pues ahí es cuando las cosas comienzan a ponerse más difíciles, ¿sí? Entonces, miremos entonces la clave número 3 y es logra describir, no predicar. ¿Qué se refiere? Digamos que es una estrategia para redirigir la conducta de tus hijos que consiste en que en lugar de caer en juzgar, criticar, predicar las cosas, vamos a dejar eso atrás y vamos a cambiarlo por describirle, ¿sí? Describirle lo que vemos. ¿Para qué? Para que mis hijos comprendan lo que les estoy diciendo. Es decir, cuando yo aprendo a describir y no predicarle las cosas, claramente hay un mensaje libre de estrés, libre de agobio y no van a estar a la defensiva, ¿sí?
no van a estar en modo reactivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí que es importante. Digamos que muchas veces caemos en criticar, juzgar y se vuelve esa lora parlanchina de la que hablábamos hace un rato, ¿sí? Que ahí no nos sirve de nada porque el mensaje se pierde, no llega. Recuerda que luego de un tiempo ya el cerebro de tu hijo tiene mucho input sensorial, entonces se satura y no te presta atención, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Es importante que sepas que la idea es ayudar a los niños a que ejerciten su cerebro superior. Y dirás, si eres nuevo en este espacio, ¿por qué ejercitar el cerebro superior, Gina? Y esa pregunta es excelente, ya te voy a decir. Es importante, y los que llevan aquí un tiempo lo saben, que lo hemos ido aprendiendo juntos, que el cerebro, cuando nacemos de bebés, nace inmaduro. Es decir, termina de desarrollarse a los 25 años, que de eso no vamos a profundizar. Pero te invito a que veas 2 espacios que hice el año pasado sobre el cerebro infantil, el adolescente, que está en mi canal de YouTube para que amplíes. Pero que es importante y quiero como enfatizar hoy, y es que tenemos 3 cerebros. Cerebro reptiliano, que se encarga de que nos sintamos seguros, que esa supervivencia esté óptima. Tenemos otro que lo envuelve, que es el emocional, que lo que busca es sentirse conectado, y tenemos otro que es el ejecutivo, que básicamente lo que busca es tomar decisiones, solucionar problemas, empatía y todo ese tema. Ahora, como el cerebro de los niños está inmaduro, pues la idea es ayudar a ese niño a ejercitar su cerebro superior. Pero debes saber que el cerebro es como una escalera, es decir, no podemos ayudarlo a llegar a ese cerebro superior si no se siente seguro y conectado. Tiene que sentirse seguro y conectado para llegar a ese cerebro superior. ¿Y para qué nos sirve esto? Para que aprenda a tomar decisiones, para que aprenda a solucionar problemas, a ser empático, ¿sí? A autoobservarse de cierta forma. La ayuda es activar poco a poco esas conexiones de ese cerebro superior, le va a ayudar a ser responsable y saber cómo puede responder ante la situación. Entonces, describirle por qué le ayuda a tu niño o a tu adolescente va a ayudar a que puedan iniciar una conversación, ¿sí? Entonces, vamos a suponer el niño hizo algo que no nos gusta, regó el agua en el suelo, ¿no? Nuestra respuesta por defecto va a ser caer en la retahíla, en la cantaleta, el sermón. Ahora, si en lugar de hacer eso dejamos que se explique, vamos a de qué fue lo que pasó exactamente, poco a poco va a adquirir cierta percepción, ¿sí? Es decir, va a tratar de defenderse o de disculparse, encontrar una solución a su problema o a la situación que se produjo por el comportamiento que tuvo. Sí, entonces sí es importante tener eso presente porque es como si le diéramos de cierta forma como una imagen mental para que vea lo que pasó. Muchas veces te lo he dicho, pero recalco al describirle las cosas. Hijo, ¿te sientes triste porque el agua se regó en el suelo y mamá se resbaló? Y te gritó. Yo sé que esto es difícil para ti. Y eso le ayuda a poco a crear esas conexiones en su cerebro superior y decir, ok, si yo le pregunto, claramente de acuerdo a la edad, pero si yo le preguntara, ¿tú querías jugar con agua? Y puede que te diga que sí, que no, pero digamos que poco a poco lo vamos a ayudar a que pueda solucionar problemas, a que coopere. No a solucionárselos yo, no a rescatarlo yo, sino que él poco a poco sea un agente activo en la solución de las situaciones que vive, ¿sí? Ayuda a la cooperación, ayuda a que poco a poco
dejemos atrás ese castigo constante. Digamos que sí es importante tener eso presente porque incluso en niños más pequeños aprenden a ver la diferencia entre las cosas que están bien y las cosas que están mal, ¿sí? Entonces, si le enseñamos cuáles conductas se aceptan, cuáles no, cuáles se permiten, cuáles no, pues lo ayudamos a enfocar la atención en esa conducta que necesitamos que observe. Regaste la en el suelo. Entonces, digamos que debes saber que los niños no necesitan que sus papás les digan que no tomen malas decisiones, ¿sí? Y muchas veces se cae en eso, pero ¿qué es lo que en realidad necesitan esos hijos? Que sus papás los redirijan, ¿sí? Que sus papás les ayuden a identificar las malas decisiones que han tomado, lo que ha producido esto, es decir, la conducta, y aprender a rectificar y cambiar lo que sea necesario, ¿sí? Haciéndole preguntas como, ¿qué está pasando? ¿Me ayudas a entenderlo? No me explico. Van a ayudarle a entender a esos niños y activar ese cerebro superior para poder solucionar problemas, ¿sí? Y permite que logres poco a poco lo que deseas, y es esa cooperación, ese crecimiento, ese diálogo, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Un ejemplo más para cerrar este tema, y es, en vez de dar órdenes y exigir, guarda tus zapatos, supongamos que los tiene en el suelo, vas a escribirle lo que ves, diciéndole algo como, veo unos zapatos junto a la puerta. Va a decir, ay sí, mamá, ya voy a guardarlos. En vez de criticar y atacar, diciéndole, es increíble que te hayan suspendido, me dijiste que habías estudiado. Describe lo que estás viendo. Sé que te sentías preparado para el examen. Por eso me sorprende que te hayan suspendido. También a ti. Y ahí lo ayudamos a pensar y activar este cerebro superior. Y esto ayuda a que se propicien reacciones distintas en los niños. Porque los papás transmiten un mensaje de una forma distinta, ¿sí? Entonces, cuando yo les escribo lo que voy observando y le pido ayuda a mi hijo para entenderlo, pueden hacer una pausa y ayudar a que el cerebro de ese niño o de esa niña poco a poco vaya trabajando y asumiendo el papel activo, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos eso presente. Ahora, para cerrar, quiero invitarte a que aquí abajo me compartas experiencias, inquietudes, comentarios sobre este tema para que sigamos conversando juntos. Y quiero hacerte una invitación final, y es que si deseas dejar atrás gritos, castigos y viejas herramientas de crianza, quiero invitarte a que descargues mi ebook gratuito donde aprenderás a conocer a tus hijos y poder corregirlos desde una mirada que sea mucho más amorosa, mucho más respetuosa, en el link que te comparto aquí abajo. Recuerda, ¿deseas dejar atrás gritos, castigos con tus hijos? Descarga gratis mi ebook para que aprendas a conocer a tus hijos y poder corregirlos desde el amor y el respeto en el link que te comparto abajo de este video para que accedas. ¿Listo? Entonces, eso es todo por el día de hoy. Seguimos aprendiendo juntos y tú y yo entonces nos encontramos en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo enorme. Chao.